Los santos no son como te las pintan. Hoy vamos a tratar de los santos falsificados. Es una verdadera epidemia que te entre por los ojos, enferma tu fe y te puede llevar a la muerte espiritual. A través de los ojos del doctor Plinio Correa de Oliveira, veremos las herejías ocultas que hay detrás de las imágenes de los santos deformados. No te pierdas este podcast Vuelo de Águila. Será un tema que te abrirá los ojos. Queridos amigos, salve María. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast católico Vuelo de Águila, a la conquista del cielo, de los heraldos del Evangelio de España. Nos encontramos aquí cubiertos bajo la protección de las alas de nuestra patrona, la Virgen del Apocalipsis, que es la criatura que vuela más alto. Estamos reunidos hoy para comentar un tema de gran importancia y es algo sobre lo cual debemos estar alertas, en guardia los católicos, para que no nos manipulen, no nos desvíen, no nos hagan daño. ¿Cómo? De una forma, pues, sutil, subrepticia, escondida, y es a través del arte. Vamos a hablar del arte en general, del arte sagrado, con la compañía aquí de dos hermanos de los heraldos, el hermano Edward, que viene de Holanda, pero está hace mucho tiempo aquí en España con nosotros. El hermano Esteban, proveniente de Colombia. Ellos van a participar en este podcast. ¿Por qué? Porque ellos todos los sábados a los jóvenes que frecuentan las casas de los heraldos les hacen una pequeña reunión, una rápida charla sobre estos temas que vamos a tratar aquí. Por tanto, ellos tienen la materia fresca, la materia bien viva en su memoria. Bienvenidos, Salve María, hermano Salve Esteban, María, Salve Padre. María, hermano Edward. Salve María, Padre Carlos. Estamos hoy entonces para comentar ¿qué? Comentar una verdadera denuncia profética sobre un tema importantísimo que puede tener consecuencias muy graves para la piedad y para la fe de los fieles, del doctor Plinio Correa de Oliveira. Como ustedes saben, los heraldos del Evangelio, fundados por Monseñor João Escoñamiglio Clá Díaz, provienen del corazón, de la mente de Plinio Correa de Oliveira, que es el padre espiritual de Monseñor João. Algunos lo llaman primer fundador de los heraldos, y que como que nos dio toda la forma mentis, nos abrió los horizontes, nos alertó de ciertos peligros, nos instruyó en la fe, en la devoción, en el amor a la Virgen, a Jesucristo, a la Santa Iglesia. Entonces, el profesor Plinio Correa de Oliveira, porque se le dice doctor por el hecho de que en Brasil a los que terminan la facultad de Derecho se les llama doctores, pero él, además de ser abogado, fue profesor universitario, muy renombrado en Brasil. Pues vamos a tratar hoy entonces de las enseñanzas del profesor Plinio Correa de Oliveira sobre esta materia de arte, que son, en una palabra muy sintética, nos van a decir ellos, muy importantes. ¿Por qué? Bueno, sabemos que la Iglesia tiene como misión formar a los fieles en la moral, en la doctrina, en la fe. Y el arte, la iconografía, tienen un gran papel en la formación de los sentimientos de piedad, la formación moral de los fieles. Por eso de ahí la Iglesia tiene que salvaguardar, proteger y estimular el arte religioso para fomentar justamente esa piedad en los fieles. Cosa de gran importancia, aunque no sea una doctrina explícita en los fieles, sí que forma o deforma, como vamos a ver, mucho a las personas si esto no se hace con el verdadero espíritu sacral, santo, moral, recto, bueno, y todo lo que hablaremos aquí. ¿Y usted, hermano Edward, cree que esto es realmente tan grave? Padre, lo curioso es que no se escucha en ningún lugar. O sea, personalmente solo le he escuchado esto en los heraldos y eso muestra más bien que es algo muy grave porque es un peligro, pero que pocos se han dado cuenta. ¿Y usted cuando leyó por primera vez en los heraldos, qué le pareció? ¿Que era una cosa rara, que era una cosa interesante? ¿Qué impresión tuvo? No, para mí abre los ojos, ¿no? Usted, madre mía, por fin alguien que ve eso, que subconscientemente uno ya queda con extrañeza, ¿no? De ciertas formas de arte, ciertas imágenes que causan una impresión que uno no sabe definir bien. Y comienza a pensar, pero ¿será algo mío? Bueno, pero cuando escucha eso, dice, ahí está.
está Entonces, explicado. estamos aquí reunidos hoy, queridos amigos, para abrirles los ojos también. El doctor Plinio hoy nos quiere abrir los ojos a todos para algo que es bastante grave, porque sería, por así decir, una herejía que no es dicha con palabras, sino con formas y colores, que por tanto, aunque sea menos explícita, de forma implícita penetra con mucha más facilidad y que va predisponiendo los espíritus después para llegar a los extremos más terribles, como la negación de la fe, la apostasía, por tanto, o un grandísimo y gravísimo desvío de la piedad católica. Vamos allá entonces, sin más vueltas. ¿Qué es lo que, cuál es la materia que tenemos de base aquí para tratarles hoy de este asunto? Pues una sección de una revista, Catolicismo, una revista brasileña católica fundada por el profesor Plinio Correa de Oliveira en los años 50, que tuvo durante mucho tiempo una sección llamada Ambientes, Costumbres y Civilizaciones. En esa sección, doctor Plinio pues, se dedicó a comentar la influencia que el arte, la decoración, la pintura, la escultura, la arquitectura podían tener en la mentalidad humana, deformándola seriamente o formándola muy adecuadamente. Esta sección pues causó admiración en gente incluso muy contraria al doctor Plinio. Se recuerda siempre ese famoso hecho de un comunista que fue a entrevistar al doctor Plinio en la década de 50 y que al final, después de la entrevista en el que pues, estuvieron debatiendo sobre diversos temas y que terminó muy amigablemente, por cierto, este señor quedó muy bien impresionado con doctor Plinio, con su sabiduría, su bondad, y al final este señor le dijo: doctor Plinio, mire, yo las doctrinas de ustedes no las tolero, pero la revista de ustedes me las leo todos los meses. Y el doctor me dijo: ay, ¿cómo así? Entonces, es que hay una sección, y como la sección no era firmada, este se le atribuyó al director. ¿El director quién era? Pues un joven discípulo del doctor Plinio. Esa sección que debe escribir el director fulano de tal es genial. Ambientes, costumbres, civilizaciones. Hay tanta inteligencia en ello. Es tan amena, está tan bien pensada, que no resisto a leérmelo. Voy a la Iglesia Católica de Río de Janeiro a coger la revista Impresionante. para leerme esta sección. Y esta sección, ¿cómo, digamos, qué fue lo que inspiró al doctor Plinio a escribirla? Pues las lecturas de un autor francés llamado Proust, un gran prosista francés, al contrario de lo que los franceses suelen ser, que hablaba muy prolijo en sus descripciones, etcétera, que hacía unas descripciones de arte, de la naturaleza y tal, que él usaba para unas ideas bastante pues, agnósticas y tal. Pero el Plinio dijo: esta arma la tenemos que usar para el bien. Y a partir de la lectura de Proust quedó pensando cómo él podía usar esa arma para el bien. Y es de ahí, de esa intuición primera, que se gestan los ambientes, costumbres y civilizaciones de los cuales vamos a tratar hoy, aplicándolo específicamente aquí a los santos. Cuando uno de nosotros busca en Google San Rafael Arcángel, San Miguel, Santa Teresita del Niño Jesús, San Antonio de Padua, Jesús, cuando uno va a una tienda religiosa a comprar una imagencita de la Virgen, de Jesús, etc., cuando va a buscar un icono, etc., ¿qué criterio debemos tener para que ese icono nos venga a ejercer sobre nosotros una acción psicológica muy fina y muy profunda que pueda ir en contra de nuestra fe? Puede ir en contra de los verdaderos principios y de la verdadera doctrina de la Santa Iglesia Católica. Vamos a alertarte, por tanto, contra los santos falsificados, la piedad católica falsificada, que es la que predispone a los espíritus para ir capitulando hasta perder la fe. Hoy en día vemos cómo ciertas fiestas no católicas, digamos, que son pro-diabólicas, van tomando el lugar. ¿Cómo se llegó a eso? ¿Cómo se llegó a un Halloween en el cual pues todos los hombres y mujeres de nuestro tiempo caen desapercibidamente poniendo imágenes de Satanás, verdaderamente imágenes diabólicas, o imágenes de cosas tétricas o feas, todo negro, todo oscuro? ¿Cómo se llegó a eso? Se llegó a eso porque primero la piedad católica fue perdiendo su belleza, su luz, su fe, su elevación, su fuerza de atracción, fue quedando completamente aguada, fue siendo infiltrada, fue incluso tendiendo ella misma, por medio de algunos artistas, a lo horrendo, a lo feo, a lo hediondo, hasta que al final pues le entregamos el bastón al enemigo. Entonces esto no puede ser así, tenemos que conversar de esto es muy serio, tenemos que hablar de este tema. Entonces adelante. Hermano Edward, sabemos, como dijimos al inicio, que la iconografía tiene un papel en la formación de la moral cristiana.
¿Cómo es ese papel? ¿Cuál es la eficacia de la iconografía en la formación o el mal que ella puede hacer y por qué? Claro. Bueno, lo que comentó el padre Carlos, pues esta sección de ACC, de Ambientes, Costumbres y Civilizaciones, que comentó, que escribió el doctor Plinio Correa de Oliveira, pues en uno de estos artículos, él mismo lo describe el papel que tiene la iconografía y el papel que en la historia se dio a la iconografía y el papel que hoy en día parece que se ha perdido el objetivo. Y una cosa que antiguamente estaba muy convencido todo el mundo era que todo el mundo hacía imágenes o gustaba de imágenes que representaba la manera de ser de aquel que es representado. Y entonces, lógicamente, los santos, pues en las imágenes de los santos tiene que verse pues representado la santidad de ellos, ¿no? Y ahí se ve que hay una cierta decadencia a partir de cierto momento en que parece que esta preocupación de representar los santos con este aspecto de santidad, que es lo más importante, pues va desapareciendo. Y van representando a los santos como superhombres o como, bueno, como hombres súper elegantes o no tan elegantes, pero este aspecto de la santidad, o sea, el conjunto de las virtudes y sobre todo aquellas virtudes en que más destacaron, va desapareciendo. O sea, por lo tanto, en la iconografía tiene que transparecer la santidad principalmente. De los santos, claro. Viendo una exactamente, imagen sí, sí. que no transparece la santidad, ya alertémonos. Si vemos está. otras cualidades, sentimentalismo, dulzura blandengue. Ahora, lo que usted levanta justamente son los puntos que, claro, la santidad tiene muchas virtudes, Claro, pero, claro, una cosa es representar un santo sin ningún aspecto de santidad, claro, pero otra cosa es representando solo algunas virtudes y quitando otras virtudes, ¿no? o sea, exacerbar un aspecto en detrimento de otras, ¿no? Ahí está. Eso que O sea, usted comenta... perdón. Perdón, padre. Perdón. Las imágenes, dice el doctor Plinio, ¿no? Ciertas imágenes se hicieron muchísimo bien, de tal manera que algunas imágenes eran tan bellas, tan bonitas, que provocaban conversiones. Otras, sin embargo, provocan susto. Cuando uno va a un santuario X, que no vamos a decir cuál es, y allí hay un crucifijo enorme, gigantesco, que debe haber costado pues bastante suma de dinero, cuyo el rostro, o sea, el rostro del crucificado, pues cuando usted lo mira dice, creo que se han equivocado. Ese debe ser el mal ladrón o alguien peor que él, porque creo que de los tres han puesto en el centro al mal ladrón, porque es horrible, es altamente desinspirador, se le viene a uno el alma a los pies de mirarlo y que jamás uno se arrodillaría delante de ese Cristo para rezar. ¿Cómo hemos llegado de imágenes que son tan bellas que mueven a la santidad? Pensamos en el Beato Angélico, en sus anunciaciones, en sus vírgenes, en sus santos, que son monumentos de luz, de brillo, de paz, de alegría, de elevación, de fuerza, porque representa mártires, representa un ser crucificado, de angelicidad. ¿Cómo hemos llegado de eso a veces el arte que se ve hoy en día en algunas iglesias, que es simplemente que, o sea, si llevas a un niño que no sabe dónde se ha metido y lo pones a mirar aquello, sale corriendo, se pone a llorar, porque es una cosa horrible. Y yo creo que un poco la finalidad de nuestro encuentro hoy es y entonces, ¿cuáles fueron cómo fueron los pasos para que se llegase de algo tan alto a algo tan bajo? Sí. Bueno, el doctor Plinio, en el ACC que hemos impreso aquí varios para tenerlos al alcance de la década del 50, tiene un artículo donde contrasta dos imágenes que serán puestas aquí para que todos las puedan ver. La primera es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, en el cual transparece lo que el padre Carlos, el hermano Eduardo decían, de la piedad, imágenes que pueden inspirar verdaderas conversiones, imágenes que alimentan la vida espiritual del hombre, y lo contrasta con otra imagen, un retablo, que también podemos ver la fotografía, donde el doctor Plinio va a decir que es un acróbata. Brutal, describe sus brazos súper largos, que parece haciendo una danza, que tiene aspectos hasta grotescos, deformes, y que sería una infamia comparar esta representación con nuestro Señor Jesucristo. O sea, el ideal de perfección moral, dice el doctor Plinio, se ha vuelto siniestro, violento, extravagante,
Y es innegable que en este tipo de representaciones, como ustedes pueden ver en la fotografía, esté la santidad. Es innegable, o sea, cualquier persona, y lo vemos, lo constatamos con los niños a los cuales les hacemos estas reuniones, ellos mismos, en su inocencia, afirman que la santidad no puede estar en una imagen de ese tenor. Entonces, la primera imagen, ¿no? Doctor Pino va a decir que inspira un santo temor de Dios, veneración, respeto, fascinación por su belleza, nos lleva entonces, por tanto, a querer dejar nuestros pecados, a querer seguirlo a Él, la alegría de tenerlo a Él como jefe, guía, redentor, como modelo. Y la segunda imagen, que es brutal, me parece una acróbata brutal y feroz, ¿qué es lo que provoca en nosotros? Pues provoca, pues, un sentimiento de horror, que parece más un ídolo siniestro, violento, extravagante, que probablemente una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no mueva ninguna cosa buena. Y ahí entonces las imágenes pueden ser instrumentos de santificación o instrumentos de perdición. Y lo curioso es que este ejemplo de las imágenes de nuestro Señor, pues la primera imagen, la imagen que inspira piedad, es una imagen antigua, mientras que la otra es una imagen pues más reciente. Y ahí, claro, lo que dijo el padre Carlos, cómo se ha llegado de un punto a otro, que Sí. la impresión da que antiguamente estaba mejor y que hay una decadencia pues Sí, en la porque humanidad, no sé. muchas veces nos venden estas imágenes, este arte extravagante en aras al modernismo. No, es que es arte moderno, es que es de nuestros tiempos. Vale. El doctor Pino va a tratar eso también más adelante, como el modernismo no es una característica de lo horrendo. Modernismo es odierno de nuestros tiempos, así como podemos hacer cosas actuales muy bonitas, ¿sí? La revolución ha logrado colocar detrás del término moderno lo horrendo, lo extravagante, lo extrambótico y todos los adjetivos que podamos decir. Pero hay una respuesta a la pregunta del padre Eduard, la pregunta de este podcast. ¿Por qué se llegó a esto? Es porque, claro, desde la Edad Media hasta hoy, innegablemente hubo progreso médico, progreso científico. Son progresos que tienen mano y contramano, porque todo progreso médico y científico se puede usar para el bien y para el mal. La pregunta es, ¿hubo progreso moral? Porque si hubo progreso moral, el hombre iba a ser cada vez más virtuoso, por tanto cada vez más sabio, cada vez más santo. ¿Y qué pasa? Que Santo Tomás usa este principio, este adagio filosófico de que todo, en latín es omne agens agit sibi simile. Todo agente actúa de forma semejante a sí mismo. Entonces, todo artista, cuando plasma alguna obra de arte, plasma algo que es semejante a lo que él vive, a su mentalidad, a su modo de pensar y de ser. No es solo una semejanza física, es sobre todo una semejanza espiritual y moral. Todo agente actúa de manera semejante a sí mismo. Entonces, si los hombres de la Edad Media para acá, en general, decayeron, es normal que el arte haya decaído, porque el arte va a ser un reflejo de lo que ellos llevan en sí. Entonces, la constatación de cierto fracaso, de cierto tipo de arte moderno, porque hay tipos de arte moderno que sí conservan una cierta belleza. Vamos, por ejemplo, son modernas las iglesias que Monseñor Juan hace de los heraldos y ellas son bellas, porque retoman elementos antiguos, le añaden elementos nuevos y las dos cosas sumadas tienen un esplendor que la gente sabe reconocer y sabe apreciar en todos los lugares donde ellas están construidas. Ahora, en general el arte moderno es decadente, ¿por qué? Porque los que lo plasman han tenido una gran decadencia. Entonces, no es un argumento de autoridad para el arte decir, es actual. Claro. Es como si los de las cavernas nos dijesen, ay, perdón, todo el Museo del Prado es muy bonito, pero es que lo actual son nuestras pinturas rupestres. De supuesto que los rupestres fueran posteriores a nosotros. No, lo rupestre es superior. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo nosotros, es moderno. No es un argumento de autoridad darle al modernismo un poder, a lo moderno, a lo actual, un poder de un atributo de superioridad en relación al arte anterior por el mero hecho que es actual. No corresponde el progreso del arte al progreso de la ciencia, al progreso de la física, de la astrofísica y al progreso de lo que sea. Porque el arte progresa si progresa el hombre, si progresa el ser humano desde el punto de vista espiritual y moral. Incluso técnicamente el arte se puede decir que ha progresado del tipo de pinturas o ciertas técnicas que hay de escultura pueden haber mejorado, pero claro, la parte moral de los artistas no ha mejorado, por lo cual el producto final... La belleza que debía salir de la imagen
no sale. Y eso es otra que para Santo Tomás, para la Iglesia Católica, la belleza sí tiene criterios objetivos. El arte no es subjetividad pura, como lo quieren muchos artistas hoy en día. El arte tiene unos criterios objetivos, que son criterios correspondientes al orden que Dios puso en el universo. Santo Tomás va a dar 3 criterios. Claridad, que sea que haya luz y haya nitidez en los colores. Integridad o perfección, que sea el ser representado esté entero, y proporción entre las partes y los miembros. Si no hay esas 3 cosas, un ser humano inocente, aunque no sepa filosofía, viendo un tipo de arte donde se ve una mula sin cabeza, con las patas mayores que el tronco, Sí, tal cual. extraño. ¿Por qué extraño? Porque aquello no armoniza con los criterios interiores que Dios nos ha puesto de la belleza, que son estos 3 designados por Santo Tomás, ¿vale? Entonces, con esos presupuestos filosóficos ya podemos hablar más con más propiedad. Entonces ya sabemos que es una decadencia moral reflejada en la escultura, en el arte. Y otro error también que vemos en las imágenes, lo que el hermano Eduardo decía, es exacerbar un aspecto de la piedad en detrimento de otros. Este es el primer paso, ¿no? Claro. O sea, el primer paso que se da en la decadencia del arte es que se ponen de realce algunas virtudes y son omitidas otras. Entonces, por ejemplo, el doctor Plinio daba, en un artículo, comenta que el amor y el temor son 2 características inherentes a la santidad. Quien no ama, no tiene caridad, no puede llegar al cielo. Pero también el temor, el inicio de la sabiduría es el temor del Señor. Claro. Eso lo dice el doctor Plinio. Bueno, dice el Salmo. Incluso. Bueno, dice el Salmo, Él claro. citando el Salmo. Cita el Salmo, exactamente. Y citando el Salmo dice, cómo a los pocos fueron haciendo imágenes en los cuales el aspecto temor se exacerbaba, y esto también es una herejía, el jansenismo aumentó mucho eso también, imágenes hirtas, frías, que exacerbaban el aspecto temor, y los santos combatieron mucho eso, aumentando el amor de nuestro Señor. Pero el error de nuestro tiempo, ¿en qué lado está? ¿Del temor o del amor? Pues el doctor Plinio dice, ninguno. O sea, no hay ni temor ni amor. ¿Pero qué nos representa? Nos intentan representar un falso amor por medio de imágenes dulces, azucaradas, en los cuales la verdadera santidad, que es un esfuerzo, que es un verdadero heroísmo, que es una lucha, que es un combate, no se reflejan. Entonces podemos ver 2 imágenes también que el señor doctor Plinio coloca en este artículo, que serán publicadas de Giotto, en los cuales se ve a nuestro Señor como una persona bondadosa, llena de amor, de afabilidad, pero también viéndolo tenemos el respeto y el temor de Dios, que es tan importante, por la dignidad que él representa. Eso lo vamos a ver después un poco más. ¿Contrastado con qué? Él no las contrasta. En este artículo en concreto, después va a contrastar otras, que lo veremos después, de Santa Teresita, de San Sebastián y tal, que es muy interesante. Aquí simplemente muestra la perfección de una imagen que tiene todos los aspectos reunidos en sí. Que es la suma de todas las perfecciones. Exactamente, exactamente. Y también va a hablar en otro artículo muy afín a cómo ahí sí los cuadros, las imágenes, las esculturas que representan cosas seccionadas, cisgadas de esa noción de conjunto, deforman y cómo incluso transmiten una mentalidad, ¿sí? Él compara ahora sí 2 imágenes de la Virgen, también podemos ver las fotografías, y él dice una cosa interesante. Imagínense que el lector se remonta a la época de nuestro Señor Jesucristo y logra entrar en la casa de Nazaret y ve a la Santísima Virgen María. ¿Será como esta imagen que presentamos aquí? Si quieren pueden colocar la primera fotografía de la Virgen que el doctor Plinio pone, que es nefasta. Nadie podría imaginarse a la Santísima Virgen de esta manera. ¿Cómo se imaginaría un buen artista? ¿Cómo plasmaría viendo a la Santísima Virgen María? Entonces él dice, claro, que en los cuadros nos transmiten una mentalidad, y se contrastan las 2 mentalidades por eso. Claro, si yo soy letrado, no sé leer, no sé escribir, solo voy a conocer a la Virgen por su imagen, si llego delante de esta imagen, pues ¿qué idea voy a tener de ella? Exacto. ¿Quién era ella? ¿Dónde está su pureza, su elevación, su luminosidad, su bondad, su sabiduría?
¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Quiero decir, es como que elevar los ojos, fijarlos en un vacuo. Eso no es nada, o causa una cierta... o es algo imperfecto, una especie de... Es un primer diseño para después pintar algo tal vez, pero mismo así un primer diseño bastante infeliz porque como que está deformada la cabeza de la Virgen, no sé, un velo que parece un casco, el rostro inexpresivo con trazos muy rudimentarios, el niño también no manifiesta ni siquiera el encanto de un bebé normal, menos aún el del niño Jesús, claro. Entonces, eso que no se nos dice explícitamente en palabras, sí que se nos dice a través de estas imágenes. Y todo lo contrario que el doctor Plinio pone en la otra fotografía de la Santísima Virgen, como hay muchos cuadros de la Santísima Virgen que representan justamente la pureza de ella, la candura y tantas virtudes que hay en ella. Y ahí pasamos también a este punto del modernismo, que ya lo tratamos un poco al inicio, cómo se escudan en que por ser moderno puede ser feo, puede ser horrible. ¿Cuáles son las falacias, los principios falsos que usan los defensores del arte moderno? Pues tienen varios, ¿no? Uno, por ejemplo, que ellos utilizan es que es algo creativo. O sea, todo lo que hay anteriormente tiene ciertos cánones, ciertas reglas. Ellos quieren salir de eso. Entonces, aquella perfección del dibujo, etcétera, de la pintura, ellos se van por otro lado y no buscan la perfección, pero buscan lo desconocido, lo nuevo, en vez de intentar perfeccionar y buscar en la perfección nuevos aspectos, pues van totalmente fuera. Y eso, pues, no es solo en el arte, en la teología también, claro. En vez de profundizar más en la verdadera doctrina, pues van por una herejía totalmente fuera y inventan cosas nada a ver, ¿no? Mientras que lo más bonito, lo verdadero es profundizar más la verdad y con la belleza igual. Buscar más perfección, más belleza, nuevos aspectos en lo tradicional, lo verdaderamente bonito y no ir para lo feo. ¿Qué es lo malo de que de seguir la propia fantasía, la propia imaginación sin ninguna regla? ¿En qué consiste la maldad o el error de seguir eso? O sea, porque dice, bueno, yo soy libre, puedo pintar lo que me viene en mi imaginación. Picasso, por ejemplo, pintaba como le venía en su imaginación, unas figuras desconexas, caóticas, aparentemente sin sentido, arbitrarias, sin sentido de la proporción ni nada, pero ¿por qué eso está mal? Entonces, es lo mismo que, por ejemplo, preguntar, volviendo, por ejemplo, a la teología, ¿por qué está equivocado yo en imaginar mis teorías sobre cómo fue creado el universo, quién es Jesús? Yo tengo libertad de inventar lo que a mí me parece, porque Dios me ha dado inteligencia para yo descubrir la verdad. Pero claro, hay una verdad objetiva que la cosa justamente está en encontrar aquella verdad objetiva. Y con la belleza es encontrar aquella verdad absoluta que es Dios, que es como que el arquetipo de toda belleza. ¿Qué sabemos nosotros de Dios directamente? Porque nosotros no lo vemos en su esencia. ¿Qué sabemos nosotros de Dios directamente? Bueno, lo que sabemos de Dios directamente. O sea, por los sentidos. ¿Qué sabemos de Dios a través de los sentidos y de los conceptos que nosotros sacamos de los sentidos? Entonces, no sé, vamos por la calle y veo un árbol. ¿Eso me habla de Dios, sí o no? Claro, porque a través de los sentidos tenemos los conceptos y Dios se manifiesta a través de la creación. Exactamente. Entonces, a lo que decía el hermano Edward, perdón, que es muy verdadero, o sea, que el error está en que la anarquía, o sea, el seguir la propia imaginación, fantasía, lejos de los cánones, lejos de las reglas de arte que se han establecido, el error está en una cierta declaración de independencia de la propia razón, digamos así, pero también en el hecho de que el hombre renuncia a la naturaleza en cuanto vestigio o espejo de la belleza de Dios. Porque lo único que sensitivamente sabemos de la belleza de Dios es lo que Dios plasma en la naturaleza. La belleza del mar, de los lagos, de las montañas, de los volcanes, de la flora, de la fauna, del conjunto, de la armonía del bosque, etcétera, etcétera, etcétera. Y es a través de la contemplación de la naturaleza que el hombre, imitando a la naturaleza, ha sacado de ella, ¿no?, ciertas ideas que bajo cierto aspecto superan a la naturaleza, no porque el hombre pueda más que Dios, sino porque el hombre
tiene la gracia además de la naturaleza. Entonces de la naturaleza es capaz de sacar algo más alto que la propia naturaleza, que son los símbolos. Entonces de la flor del lirio se salió la flor de lis del símbolo, que bajo cierto aspecto estéticamente puede ser más bonita incluso que la propia flor del lirio. Aunque la flor del lirio es más bella porque existe, es natural, sale de la mano de Dios. Pero cuando el hombre renuncia a imitar la naturaleza y proyecta en el arte el caos de la fantasía de un alma que no está ordenada a Dios y ordenada a la naturaleza, entonces él está transmitiéndonos un desorden que hay en él, no un reflejo del orden que Dios crió, sublimado a la luz de la gracia, como puede llegar a ser, por ejemplo, una pintura del Beato Angélico, que sería bueno también proyectar alguna en determinado momento para que todos vean la placidez, la templanza, la integridad de las imágenes que él representa. Pues justamente a ese respecto el doctor Plinio compara con el Beato Angélico la anunciación de él con una obra moderna que también será puesta aquí para que todos la puedan ver, y habla de lo que el padre Carlos nos decía, que es la obra moderna es una mentalidad cerrada a lo sobrenatural, un temperamento que se complace en horizontes sin belleza, sin nobleza, sin equilibrio, sin la esperanza en la eternidad. Cómo a través de esa imagen salen todos esos desórdenes, o más bien, cómo los desórdenes del alma plasman ese tipo de imágenes. Y lo contrasta justamente con esta fotografía de la Anunciación del Beato Angélico, que tiene todas las cualidades podría tener todas las cualidades de un ángel, por ejemplo, de la Santísima Virgen. El doctor Plinio comenta el propio ambiente, los colores, el imponderable que hay en el ambiente. Dice que el ángel, como es un poco más inmaterial, incluso logra hasta plasmar la inmaterialidad del ángel, la Virgen un poco más material. O sea, una persona que ve un cuadro de estos, su alma entra en equilibrio, solo viendo estas armonías. Y se eleva a esa belleza de la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María. Quien ve, perdón por el artista, pero el garabato, eso es perpéntico, horrible, que nos representa supuestamente la anunciación, que esto además si no te dicen que la anunciación, a ver quién se va a enterar. Bueno, pues creo que las imágenes hablan más que 1000 palabras, pero la gente va entendiendo dónde queremos llegar y de qué tipo de error y de qué tipo de falsificación queremos alertar a todos los que nos están oyendo. Pero vamos a seguir adelante. ¿Y cuál es el siguiente punto que ustedes habían preparado? Bueno, no sé si ya pasamos propiamente a comparar los santos, no comparar un santo con otro, sino comparar las imágenes de los santos verdaderas de las falsificadas, de las deformantes. Bueno, el doctor Plinio también hablaba sobre otra representación de nuestro Señor Jesucristo, de un pintor, Jugol, que él pinta, es sabido, incluso en revistas italianas en la década del 50 salió también noticias sobre él, que él pintó un cuadro o varios cuadros sagrados, incluso a nuestro Señor Jesucristo, con su fisionomía horrorosa, la pueden ver también en las fotografías, y después pintó un payaso, ¿no?, por ocasión de otro cuadro. Ustedes saben que anecdóticamente pudimos celebrar misa en París, en una capilla de una iglesia del centro, neogótica. Una parroquia, ¿no? Allí nos prestaron para celebrar misa y nos llevaron a la capilla del Santísimo Sacramento. Igual, pues ahí estaban todos los cuadros de Rouault. Madre mía. En la pared contraria, porque estaban primero en la iglesia, pero la gente se había quejado, entonces la pusieron en la capilla del Santísimo. La gente, entonces la pusieron en la pared de atrás de la capilla del Santísimo, de tal modo que la gente no lo ve, pero uno cuando rezaba la misa miraba, ahí está la maravilla de Rouault. Madre mía. Es que quita la piedad, la devoción, la fe, la esperanza, la caridad, la razón, todo lo quita. Porque son pinturas que no trascienden. Creo que si la ven ahora, esta pintura, lo que el doctor Pino dice aquí exactamente es, compara una imitación de la Sagrada Faz del Santo Suero de Turín con un payaso, que no hay pues realmente diferencia alguna entre un rostro y el otro, aparte de ser un arte bastante cuestionable desde el punto de vista de la objetividad de la belleza defendida por Santo Tomás de Aquino. O sea, es el mismo personaje, el payaso, que nuestro Señor. Si analizan las fotografías, van a darse cuenta que es el mismo personaje. Yo pregunto a los que nos están viendo y están viendo la fotografía, ¿ustedes se pondrían a rezar devotamente delante de este cuadro?
Puede ser que a alguien, por un motivo muy particular, muy especial, le lleve a devoción, pero en general hemos de concordar que no creo que sea verdad una fuente de devoción. No creo que nadie lo imprime, lo ponga en casa, en grande. Entre tanto, una fotografía del Santo Sudario de Turín, en toda su santidad, su majestad, su seriedad, su amor, su elevación, creo que tener una buena fotografía del Santo Sudario de Turín en un lugar de la casa noble, para que todos viendo se acuerden del rostro verdadero de Jesús, es otra cosa. Sí, tal cual. Pero claro, casi como que lo más peligroso no serían estos que son ya, me imagino que la mayoría de la gente se choca con eso, sí, de tal punto que tenía que guardar los cuadros en otro lugar, ¿no? Creo que lo más peligroso justamente para nuestro público sobre todo, que es un poco más, tiene más senso de la belleza, sería las imágenes que de hecho son bonitos, tiene proporción, tiene claridad, pero que lo que les falta justamente es que no representan la santidad en su conjunto, destacan más unos virtudes que otros. Entonces, claro, eso engaña mucho más fácil, porque son agradables de ver, son bonitos, pasan. Esto es lo que el Dr. Pino llamaba la herejía blanca, ¿cierto o no? Exactamente. Y sobre todo, perdón, pero pobre Santa Teresita, pero con Santa Teresita han hecho verdaderamente, Sí. Se han hecho representaciones bastante dulzorosas, sentimentales, etcétera. Entonces, ¿cómo definimos este problema? Que cronológicamente hablando, digamos, inicios del siglo XX para acá, o ya fines de la modernidad y antes de los tiempos actuales, ¿no? Empezó a gestarse un estilo de imagen en el cual algo de la fuerza de la santidad iba desapareciendo hasta que se llegó a la dulzura total, y de la dulzura total se pasó a lo ya arbitrario, subjetivo, moderno, horrendo, que es lo que vimos anteriormente. Entonces, como si unos pasos de una decadencia. ¿Cómo definen ustedes, en dos palabras a los que nos asisten, esto que el Dr. Pino llamó de herejía blanca, que es, por cierto, cosa de él, Dr. Pino, ¿no? Él como que supo etiquetar esta herejía, denunciarla y describirla. ¿Cómo la definen, Emmanuel Dorcet, en dos palabras? Entonces, primera, herejía blanca. Da la idea de como de magia blanca, ¿no? Que hay magia negra y magia blanca, buena y mala. Como si hubiese una herejía que es buena, que la herejía blanca es buena porque habla de santos, etc. Pero es una herejía en realidad velada, porque detrás de eso está una doctrina equivocada, una verdadera herejía, que es lo siguiente, que es que quita la importancia a una de las virtudes, que es la virtud justamente de la fortaleza. La virtud de la fortaleza es puesta de lado, es dado menos importancia, y con ello todo lo que va con la virtud de la fortaleza, ¿no? La combatividad, el amor a la cruz, etcétera, que son puntos súper importantes para la santidad. Un punto interesante es que para que la gente entienda la importancia de la virtud de la fortaleza, Santo Tomás, claro, no la coloca como la más importante es la caridad. Sin embargo, si la caridad no tiene fortaleza, dice Santo Tomás, nunca llega a la plena expresión de sí misma. La fortaleza es lo que le da esa característica de puntiagudo, de, por ejemplo, el fervor, que es el máximo grado de la caridad, una caridad plenamente fuerte. Yeah. Entonces, si uno quita la fortaleza, en realidad le quita un poco la vitalidad y la última expresión a todas las virtudes. Claro. Por tanto, es un atentado contra la caridad. La caridad nunca va a poder expresarse plenamente sin fortaleza. La caridad nunca, y de ahí por delante, ¿vale? La propia santidad, ¿no? Que es la práctica heroica de las virtudes, ¿no? Ese lado heroico tiene que ver con la fortaleza, me imagino, ¿no? Exactamente. Bueno, y tal vez para que sea más pedagógico, si proyectamos dos fotos de Santa Teresita, sí, vale la pena, y las comentamos un poco con lo que ya vimos. La primera que se proyecta de Santa Teresita, suave, dulce, afable, que el Dr. Pino va a decir con huesos de azúcar y sangre de miel. Santa Teresita, que justamente por no tener esa virtud de la fortaleza, sus expresiones hasta buenas que pueda tener, como decía el hermano Eduardo, cosas que parecen buenas en apariencia, que nos convencen, la herejía blanca, que es como una especie de veneno dulce, ¿no? Vemos que es una santa que no pasó por las pruebas, por las tribulaciones, por las dificultades. Santa Teresita, de las santas que tuvo las noches oscuras, los problemas interiores, que venció todo con una confianza en Dios, pues aquí vemos algo totalmente diferente. Sí, es una que no ha matado una mosquita muerta en su vida, como se diría en Andalucía. El título del Ambientes, Costumbres y Civilizaciones es muy bonito. La verdadera santidad es la fuerza de alma y no la molicie sentimental. ¿De acuerdo?
Entonces, vamos a seguir analizando, leyendo con los textos del Dr. Pino un poquito, las dos Teresitas, como dice, la Teresita de la estampita y la Teresita de la fotografía, que es pues la Teresita verdadera, la Teresita que fue capaz de enfrentar los sufrimientos horribles tan joven y con tanta presencia de ánimo, con tanta fe, con tanta esperanza, una verdadera luchadora, una guerrera verdaderamente en su claustro, en su convento, y que inunda de dulzura el mundo por toda la fuerza de alma que ella tuvo, porque como siempre se dice, no se puede separar una cosa de la otra. Dulzura y fortaleza están combinadas. La dulzura es la fina expresión de la fortaleza. Solo es dulce quien es realmente fuerte. Si no, es, digamos así, no se puede decir hablar propiamente de dulzura, sino de afectación. Cuando la persona finge ser dulce, pero no. Solo es dulce quien es fuerte. Entonces, Santa Teresita mandó una lluvia de rosas, porque antes ella misma soportó una lluvia de de alfileres incandescentes que Dios le fue mandando sufrimientos, y ella lo aguantó con toda fuerza. Entonces, por eso es capaz de mandar una lluvia de rosas, ¿no? Ahí es lo bueno que hay fotos de ella, ¿no? Porque ahí se puede ver eso realmente plasmado en el rostro de ella, ¿no? De hecho, claro, uno puede decir, bueno, muy bien, los heraldos están aquí hablando que Santa Teresita, que tiene que ser combativo, guerrero, pero hemos traído dos citas muy interesantes de las propias obras de ella, que muestra un lado de alma de ella que se conoce poco, porque en que ella misma declara la combatividad de ella, ¿no? Uno es una carta que ella escribió a un sacerdote, un misionero, de la cual ella era como la capellana, ¿no? Que ella rezaba por él, etcétera, hacía sacrificios por él. Y en una carta que escribe a él, que ella había enviado a él una poesía, ¿no? Que ella había escrito, que se llama Mis armas, que ella habla justamente sobre la lucha, ¿no? Y ahí ella le responde, él elogia la poesía, ¿no? Y él le responde en una carta, el libro está en holandés, pero lo voy a traducir, no se preocupe, que dice aquí, le he hecho sonreír con esta poema que se llama Mis armas, qué bien, pero le voy a hacer sonreír nuevamente al contarle que en mi niñez yo soñé con luchar en el campo de batalla. Como una niña le gusta, ella ya tenía este sueño, ¿no? Y después había otra cita que se encuentra en las obras de ella, que es una carta que ella escribió también. Y en esta carta, ella es ese trecho muy famoso, ¿no? Que habla de que su vocación es el amor, etcétera, que ella sintió en sí muchas vocaciones, ¿no? ¿Y cuál era la vocación de ella? El amor. Y una de las cosas que dice es literalmente las palabras de ella. Dice así: siento en mí el valor de un cruzado, de un suavo pontificio, que eran los que luchaban en la época para defender los estados pontificios, ¿no? Quisiera morir sobre un campo de batalla por la defensa de la iglesia. Eso ya no era en la niñez, eso era ya estando en el propio Carmelo, ¿no? Y tenía esos sentimientos así. Bueno, su santa preferida. Santa Juana de Arco, claro, tal cual. Una santa guerrera. Sí. Así que, por tanto, esperemos que haya quedado claro que es la herejía blanca, una herejía, un venenillo dulce que mata más eficazmente casi que un veneno amargo, que hace con que, endulzando las imágenes de los santos, los católicos que las contemplan pierdan la noción de que hay que sacrificarse, luchar, dar todo, querer conquistar, querer el cielo. Por ejemplo, sufre violencia, dice nuestro Señor, solo los violentos lo conquistan. Todo eso se va olvidando porque se ve una Santa Teresita toda rosadita, así estilizadita, dulcita, que no ha matado una mosca, pero que tampoco nunca ha combatido y nunca ha luchado. Se ha santificado porque fue dulce. Eso no existe, eso es mentira, y una mentira peligrosa. Cuidado con los santos falsificados. Y seguimos adelante. Seguimos adelante. Bueno, los ángeles también es otro de los puntos donde se nos presenta de forma sutil y supina esa herejía blanca y también esa debilidad del bien. En los ángeles el doctor Pino va a decir que el bien se muestra como algo débil, melindroso, timorato, y cuando se representa a los demonios como criaturas inteligentes, fuertes, valientes, audaces, perspicaces. Entonces es una inversión de valores. Y eso se ve mucho también cuando nos representan al ángel de la guarda. Hay un artículo del doctor Pino que dice: ¿el ángel de la guarda es menos inteligente que el demonio? Hace la pregunta.
Sí, no, y realmente, claro, Bueno, que veamos ahora las fotos, ¿no? demonio tentador y al ángel de la guarda, un poco para que las Tal personas cual, tengan sí. una noción. Se pueden visualizar, sí. Pero los que están asistiendo a ese podcast, escuchándolo en el coche, mejor no miran, después ya, o se paran, no sé, porque va a ser peligroso este Sí, podcast. Pero justamente ahí el demonio, primero es muy cuidadoso porque no va diciendo cosas por decir. Dice, no, la iglesia aprobó que el demonio sea representado de una manera astuto, inteligente, porque realmente es un ángel. Es superior al más inteligente de los hombres en cuanto a inteligencia angélica, claro. Pero el ángel, bueno, o sea, también, e incluso más que el demonio, porque por la virtud no está, digamos, no sufre un avalo en la inteligencia del que sufre la del demonio, ¿no? Entonces, pero claro, el demonio se representa con esa inteligencia prácticamente siempre astuto, fuerte, mientras que el ángel muchas veces es muy, muy afeminado, incluso a veces hay ángeles que son representados como auténticos bebés gorduchos. Entonces, claro, ahí es una inversión de valores, como dice, o representa los demonios y los ángeles, por lo menos del mismo nivel de inteligencia, astucia. Y claro, imagínese una persona que ve siempre esas imágenes de ángeles así afeminadas, etcétera. Un hombre va a decir, mira, yo protegido por uno de estos, realmente tal vez con el demonio voy a estar más seguro. Claro. Y ahí, claro, no se dice, pero Sí, inconscientemente... pero también nos va a decir, ¿no? Dice, el ángel de la guarda, al ángel de la guarda le falta la fuerza, la inteligencia, la penetración, la sutileza angélica con que se presenta siempre a Satanás. Y siendo que lo que usted decía, ¿no? El ángel, porque ve a Dios cara a cara, venció la prueba, su inteligencia, su astucia, es infinitamente superior, digamos, por así decir, al demonio, que aunque es naturalmente muy inteligente, por el pecado está avalado. El ángel, que además de ser naturalmente inteligente, ve a Dios, eso hace con que su inteligencia se potencie mucho más. Entonces el ángel es mucho más capaz, astuto, inteligente, rápido, fuerte que el demonio. Mucho más, mucho más. Pero la iconografía no lo presenta así. ¿El resultado cuál es? ¿Qué impresión da contrastando estas dos fotografías? Qué interesante sería conversar con ese demonio. Tendría cosas que decirme. ¿Vas a irte a charlar un rato con un ángel que se te presenta así? ¿Qué me va a decir el pobre? No tendrá nada que decir. Nada. ¿Entiendes? Entonces como que da la idea subconsciente, no, el demonio es mucho más interesante que el ángel. Eso es una verdadera herejía. Una herejía. Una verdadera herejía. Sí. Un tremendo error. O sea, con esa iconografía nos dan la herejía de que con el demonio tengo todas las capacidades para realizarme y con el ángel voy a ser un tipo desfibrado. Solo los niños tontitos que atraviesan un puente que no presenta ningún peligro se ven fácilmente custodiados por un ángel que parece buena persona, bien intencionado, pero que no tiene toda esa... Una cuidadora, ¿no? Realmente. Exactamente. Pero lo curioso es que en este mismo artículo, doctor Pliña, él, al hablar del ángel, él resalta un punto que también no le hemos tratado tanto de la herejía blanca, que él dice que pocas veces se representa el ángel, el lado majestuoso del ángel, ¿no? Y claro, ese es un punto de la herejía blanca que ellos tienen como un cierto rechazo, no solo a lo que representa la virtud de la fortaleza, pero también todo lo que es majestuoso, ¿no? La majestad es como que la ostentación de la fortaleza. Interesante. Claro, es majestuoso quien se presenta con toda su fuerza, no brutalmente, sino soberanamente. El ángel de los pastorcitos en Fátima, pues él incutió ese temor reverencial a los pastorcitos, lo cuentan ellos mismos, ellos quedaron avalados, santamente avalados por la presencia del ángel, su superioridad, su majestad, eso que se presentaba como un muchacho joven, etc. Pero tal la majestad del ángel. Eso les hizo un bien enorme para prepararlos a la comunión y para prepararlos para ver a la Virgen. Entonces, lo mismo, si se quita del ángel esa majestad, entonces todo lo que se sigue ya no tendrá la misma raíz, la misma fuerza que tendría. Entonces, bien a colación esto de la majestad. ¿Y qué más? Bueno, otro santo muy deformado es San Sebastián. También el doctor Pino lo comenta. Otro aspecto de la herejía blanca que en las imágenes de San Sebastián se nota mucho es la falta de virilidad de ciertos santos. San Sebastián sabemos que fue un capitán de las cortes romanas, era en Diocleciano y Maximiano y tal, era un guerrero, un soldado. Y el doctor Plinio dice que cuando lo representan es como un joven despreocupado que si le quitamos las flechas y el árbol podría ser perfectamente un joven tomando el sol en la playa, por lo que se representa de él. Y lo contrasta con ciertas imágenes paganas de
soldados romanos o emperadores que, a pesar de ser paganas, de ser personajes que incluso fueron hasta malos, tienen una tal fuerza de personalidad, de carácter, que podría pensarse que es superior a los santos, cuando los santos todo lo contrario. Ellos sí que son los verdaderamente fuertes, los que tienen verdaderamente carácter, los que por su santidad, por conquistar la santidad, fueron héroes. Y todos esos aspectos en San Sebastián los quitan y dejan a una persona que no tiene ningún sufrimiento. ¿Esto qué eran? Estas pinturas empiezan sobre todo en el Renacimiento, donde está la idea de representar el cuerpo humano masculino bello y de un tipo un poco narcisista, que está preocupado con su belleza, un poco de forma medio tendiente más a lo femenino que a lo masculino. Entonces, San Sebastián es un pretexto de una especie de maniquí masculino, lo más bello según los patrones ya sentimentales, ya románticos del Renacimiento. Bajo pretexto de esculpir a San Sebastián, el autor lucía su capacidad de presentar bellamente un cuerpo masculino. ¡Qué horror! Que estaba simplemente perfilado por unas flechas que parece que no le hacen daño, no le impresionan, no le impactan, no le influyen, nada. Las flechas están ahí como un adorno extraño a él. Su persona está completamente embebida en su propia belleza, en su propia... ¿Saben? Porque así como tenemos la foto de Santa Teresita, ¿saben ustedes un santo que me parece, como todos los santos, son una imagen de virilidad propiamente dicha, pero un santo que me gustaría que tal vez se pusiese aquí la foto, que me parece la expresión de la propia virilidad, San Pedro Julián Aymar, fundador de los sacramentos. Sí. Hay algo en su rostro que tiene una especie de fealdad bella, que resalta los trazos de una masculinidad totalmente realizada, un varón en la plena expresión del término, al lado del cual este romano parece un niño débil, en comparación, para ver hasta dónde la santidad puede llevar a la fortaleza a la persona. ¿Y qué más? Que ya va más alto el podcast. No, ya para encerrar, claro, vimos varios ejemplos concretos que se aplican no solo a estos 2 o 3 santos de los cuales hablamos, sino se aplican a todos los santos que podamos ver, también para que nos alertemos cuando veamos alguna representación iconográfica y sepamos discernir. Este podcast nos va a ayudar a discernir, un ejercicio de discernimiento. Pero terminemos también con la formación de los niños. El doctor Pino habla que en la catequesis de los niños, aunque él reconoce que se ha hecho una gran labor para fomentar la buena catequesis de los niños, también alerta a quienes hacen esta misión de catequizar que tengan cuidado con la teatralidad, con el romanticismo y con la hediondez en las catequesis. Da el contraste, muestra figuras realmente horrorosas de nuestro Señor Jesucristo, que se presentan como figuras infantiles para que los niños las comprendan mejor. Ese es el pretexto, pero que en realidad deforman y llegan al punto de ser hediondas. Y ya con esto empalmamos con lo que usted nos tenía para decir de cómo de la hediondez se pasó al satanismo de una forma casi que magistral. Estamos pasando, ¿no? O sea, primero las imágenes, digamos, para hacer una historia del siglo XIX para acá, las imágenes que se llamaron sulpicianas en Francia, muy dignas, muy nobles, muy elevadas, vaya con un toque de falta de agre, de fuerza, pero muy devotas, muy bonitas. A las imágenes netamente de lejía blanca, dulcificadas, de las imágenes dulcificadas a las imágenes dichas modernas arbitrarias, de las imágenes modernas arbitrarias. Ustedes, infelizmente, si alguien hoy en día busca la imagen de San Miguel o de un ángel en YouTube, en la internet, las fotos que le aparecen, va a ver, pasa de la expresión dulzona a medio adamada, a una expresión medio fea, sensual, y después ya realmente netamente horrenda, y finalmente hay imágenes de los ángeles que son más demonios que ángeles. O sea, ha habido una decadencia por el cual, omitiendo la virtud de la fortaleza sobre todo, y la majestad, la dignidad, la elevación, la pureza de las imágenes, se llegó a abrirle puertas a que ahora la iconografía católica sufra un asalto de una fealdad casi diabólica, de impureza, porque como decíamos, hay libros para niños hablando de Jesús y tal, que son netamente, realmente impuros, horribles, y nosotros estamos empezando a asimilar lo feo, lo horrendo, como algo gracioso ahora.
son las fiestas de Halloween, son esto, son aquello, que van haciendo con que el demonio se vaya tornando gracioso, familiar, nosotros nos simpaticemos con lo negro, lo oscuro, lo tétrico, para que llegue un momento en que si a alguien se le aparece el demonio ya no se asuste. ¿Me contó usted? Lo del colegio y los extraterrestres. Es bueno que lo contemos aquí para que la gente entienda cómo nos han literalmente, no lavado el cerebro, nos han ensuciado el cerebro haciéndonos una verdadera revolución de de la iconografía, del arte, de la escultura, de la arquitectura, preparándonos para de lo maravilloso a lo hediondo, lo divino a lo demoníaco, lo bello a lo feo. Es interesante que nos cuente el hermano Esteban lo que leyó en alguna noticia. Que hicieron el experimento social en un grupo de niños en un colegio. ¿Qué colegio era? No tengo el dato exacto aquí de qué colegio era. Además, ¿qué tipo de colegio? Es un colegio de buena formación católico. Católico, un colegio católico. Donde hacen ciertos experimentos sociales, por decirlo psicológicos, con los niños para ver su reacción ante la mentira, ante la falsedad, ante el abandono de sus padres y tal. Y tuvieron la idea de hacer un experimento para ver la reacción de los niños ante la llegada de los extraterrestres. Entonces cogen una porción de niños, disfrazan a un hombre de extraterrestre, pavoroso, horrible, un maquillaje consumado. O sea, un extraterrestre que tiene semejanzas a lo que sería una figuración normalmente del demonio. Demoníaca, literalmente demoníaca. Y los entrevistan a los pobres niños, ellos sin saber que es un actor, o sea, engañados, pensando que es realmente un extraterrestre. Los obligan a entrevistarse con aquel hombre. Claro, de inicio hay un susto de varios, otros con un poco más de normalidad deciden entrevistarse con él y entablan una conversación directamente con aquel personaje monstruoso, horrible. Conclusión, en medio del diálogo, el extraterrestre le dice a los niños, bueno, ¿quieres irte conmigo a mi planeta? Allí va a estar, lo que pienses se va a realizar, lo que tú quieras lo podrás tener, tal. Y muchos niños ceden ante ese pedido del extraterrestre. Lo único que los retiene es, no, pero tengo que ir con mis padres. Con mis padres no tal, pero ellos sí que se entregarían por completo a un ser horrible, espantoso. ¿Y eso por qué? Porque en las iglesias ya no se ven imágenes bonitas como antes. Claro que se conserva la tradición aquí en España, tantas imágenes y cuadros bonitos, etc. Pero en general, en el arte moderno, mismo en las iglesias, ya no se ve una opción a la belleza clara. Los vitrales donde hay más cemento que luz, la luz que hay casi no filtra luz, una cosa medio triste, medio sin sentido, sin forma, sin luz, sin integridad, sin proporción. Y claro, ¿y qué les ofrecen después? Historias de monstruos, historias de no sé qué, donde el personaje principal es lo más hediondo, lo más feo, lo más deforme, lo más desproporcionado, lo más oscuro. Y total que se va cambiando nuestra mentalidad y nuestra cabeza. Y esto evidentemente hace con que un católico que contemple imágenes bellas y tenga una alta idea de la santidad, de la virtud, etc., no tolere que cambien la verdad. Claro. Entre tanto, un católico que está habituado a cosas sin sentido, que bellamente hablando no cuadran, pues introduce un cierto desorden en sí que cuando presenta la mentira, esa mentira no le va a chocar tanto porque los primeros principios de la belleza avalan los primeros principios de la bondad y avalan los primeros principios de la verdad. Nuestra capacidad receptora de la verdad, la bondad y la belleza son súper unidas. Si yo avalo mis nociones de asimilación de la belleza, los otros quedan también turbados, entonces la cosa mala pasa, la mentira pasa, y de esa manera se desordena todo mi ser y estamos listos a capitular, a apostatar, que es lo que dice el doctor Plinio. El arte moderno, ¿es obligación ser moderno o es una apostasía? En el fondo, la deformación del arte nos lleva a esa apostasía. Entonces es bueno que todos, para concluir este podcast, que ha sido guiado por el doctor Plinio Corrêa de Oliveira, con esas enseñanzas tan finas, tan sutiles, tan claras, tan luminosas, que esperemos haber podido transmitirles aquí con claridad, porque ya los transmisores no sabemos bien, esperamos que hayamos sido totalmente fieles. Pero, en todo caso, terminamos diciendo que agradecemos muchísimo al hermano Edward, al hermano Esteban, su estudio, su colaboración, su exposición,
pero terminamos diciendo que a la luz de lo que el Dr. Pini enseña, cuidado, cuidado. Cuidado con la decoración religiosa de la casa, pero también con la decoración artística de la casa. Cuidado con simpatizar o armonizar con formas, colores, que son contrarios a los criterios de la verdadera belleza. Cuidado, 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 porque es muy serio el tema. Empezamos con un pequeño desvío y terminamos allá abajo. Salimos de la luz y acabamos parando en las tinieblas. Y para que eso no pase, abramos los ojos, que es lo que decía el hermano Edgar al principio, abramos los ojos y sepamos seleccionar bien. Bello, feo. Luminoso, tenebroso. Ordenado, desordenado. Íntegro, caótico. Proporcionado, desproporcionado y gritante, chillante. Todo eso, para nosotros, debe hacer parte de nuestro combate espiritual, parte de nuestro camino espiritual, saber discernir lo bello de lo feo. Sopeso de dejarnos seducir por lo feo y finalmente capitular en lo verdadero y en lo bueno. Terminar con una vida moral desordenada y con unas ideas completamente mentirosas en la cabeza. Cuidado con los santos falsificados. Gracias de nuevo a los hermanos. A usted, gracias padre, también. al doctor Plinio que nos enseñó esto y a todos nos abrió los ojos.